que lo que buscan es como ridiculizar al psicoanalista. Sí. Ridiculizar los conceptos psicoanalíticos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo memes ahí en donde Y difamar, pues, ¿no? sí, se burlan de conceptos como pulsión de muerte, sí, ¿no? Es sustancia gozante, goce mortífero. A mí me mandaban una imagen así como, o sea, cuando estaba sosteniendo un debate con alguien y me mandaba imágenes, ¿no? Así de Freud, todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo. Así como Ajá, la acusación del como pansexualismo, ridiculizando, ¿no? Es una de las acusaciones más típicas y más antiguas de Freud, ¿no? El pansexualismo, el asientificismo. Cuando él mismo salió a criticar el pansexualismo y salió a desmarcarse de ahí, en varios textos. El ataque los ataques de misógino, de drogadicto, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que, bueno, en primer lugar, no estamos haciendo una defensa de la persona de Freud, no nos interesa hacer una defensa del Freud persona, ¿verdad? Porque el psicoanálisis no es una comunidad carismática, como las describe Max Weber, ¿no? Es más bien, o sea, una comunidad carismática, así como hablo de un grupo de sujetos en torno a un significante amo, ¿no? Es decir, a un conductor, ¿verdad? Que a partir del cual los sujetos se identifican entre sí, como la psicología de las masas y análisis del mundo. Como los terraplanistas, ¿no? Que ahí andan así como a su sociedad, que más que racional es un espacio donde ellos pueden sentirse parte perteneciente de un grupo, ¿no? Y tener un amo, ¿no? Que es generalmente como un psicoanalista al que creen el único poseedor de la verdad sobre el psicoanálisis, y es el único, y solamente citan a uno solo, ¿no? Y bueno, te encuentras con una serie de cosas como esas, ¿no? Te digo, yo me encuentro esos memes y digo, bueno, ¿eso qué sentido tiene? Un psicoanalista nunca publicaría eso porque un psicoanalista entiende lo que estas cosas implican, ¿no? Utilizar términos como sustancia gozante o como goce mortífero, pues son términos que los psicoanalistas hemos utilizado para, pues, describir el comportamiento superyoico, ¿no? Uh-huh. El superyo es un concepto muy importante, es un concepto central de la metapsicología freudiana, ¿no? La metapsicología es el campo conceptual del psicoanálisis, ¿no? Es el cuerpo teórico del psicoanálisis. Y pues hay toda una serie de lenguajes que ahora son motivo de burla por sujetos que supuestamente se dicen psicoanalistas, ¿no? Uh-huh. Que se dicen psicoanalistas, ¿no? Pero vienen con una postura sumamente tonta e ingenua de suponer que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Del lacanismo, ¿sí? Que el psicoanálisis actual, ellos piensan que no supo leer, no ha sabido leer a Lacan, ¿no? Que nos perdimos, ¿verdad?, en las canalladas de Miller, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya tienen un excelente pretexto para no estudiar a Lacan en Paidós, ¿no? Y todos los miles de pretextos que hay para no comprarte tus libros verdes de Freud y ponerte a estudiar sistemáticamente. O Camille Paglia que denuncia esta cuestión de se lee a Lacan sin leer a Freud, cuando lo que hace Lacan es pues hacer un estudio también sistemático y un análisis de la obra de Freud. Sí, entonces yo veo con estos grupos que se dicen psicoanalistas, ¿no? y que dicen que ellos son los lacanianos y que nosotros somos los pseudo-lacanianos porque realmente no entendimos a Lacan, ¿no? Yo lo que veo es como yo no veo trabajo, ¿no? O sea, yo no veo que hagan trabajos de psicoanálisis, ¿no? Yo no veo investigaciones psicoanalíticas. Yo lo que veo es como un intento y además redundante sobre las mismas cuestiones de demostrar el fraude psicoanalítico, ¿no? Probar sí, ¿no? Probar que que el psicoanálisis hasta ahora ha sido un conocimiento velado, ¿sí? que no hemos sido capaces de entender a Lacan, ¿verdad? Uh-huh. Que Freud es obsoleto, ¿no? Porque ellos ahora plantean eso, ¿no? Dicen, bueno, si la física contemporánea no se basa en Newton, ¿no? en la física newtoniana, ¿verdad? Ellos piensan que se tendría que hacer lo mismo en el psicoanálisis, ¿no? Es decir, ok, está muy bien, Freud fue el inicio, la prehistoria del psicoanálisis, pero hemos vivido siempre con la impugnación de su falta de ciencia, de su asientificidad,
¿verdad? Y entonces, pues ya estamos hartos de esto, ¿no? Queremos forjar un psicoanálisis que tenga una fundamentación científica plena, que no pueda ser cuestionada ni ser motivo de burlas de las neurociencias ni de ninguna otra disciplina, ¿verdad? Y que por lo tanto tendría que estar fundamentada en una metodología surgida del pensamiento matemático, el matema y la topología, ¿no? Que ahí es donde está la cuestión de no hay otro del otro, ¿no? Por eso precisamente sacaba este aforismo de Lacan, para mostrar cómo los mismos psicoanalistas, pues no, pues como que no, o esta gente que se hace llamar psicoanalista más bien, no comprende qué quiere decir, por ejemplo, este aforismo, de no hay otro del otro, porque buscan en las matemáticas un discurso científico, ¿no? Ahí que dé además garantía de que podemos estar libres de falacias, podemos estar libres de estupideces, podemos estar libres de irracionalidades, porque es matemático, es estadístico, es neurocientífico, es topológico. Claro, por ejemplo, pues niegan el psicoanálisis como ciencia de la cultura, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, los estudios psicoanalíticos, que bueno, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto de lenguaje, ¿no? Y entonces de ahí que haya todo un campo sumamente rico de estudio del psicoanálisis, pues en la estética, ¿no? En el arte, en la poesía, en la literatura en general, ¿no? Y hay un desprecio por todo este intelectualismo psicoanalítico que bueno, pues nosotros consideramos absolutamente necesario para entender el psicoanálisis, estudiar no solamente a Freud y a Lacan, también a Georges Bataille, también a Michel Foucault, también a Marcel Mauss, también a Lévi-Strauss, ¿no? También a, historia, digamos, toda la historia, la filosofía, sociología, lingüística. Sí, por supuesto, ¿no? Y entonces, pero esto se toma como, no, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Queremos ser psicoanalistas ya antes de cumplir los 30, ¿no? Y entonces, sí, ¿para qué perder el tiempo en tantas cosas si podemos ir a algo más fáctico, algo mucho más pragmático, como a las fórmulas, ¿no? A las fórmulas, bueno, ¿qué vas a meter en estas fórmulas? ¿O qué vas a topologizar? ¿O qué vas a matematizar? Bueno, esa es una cuestión que habría que preguntarles, ¿no? Que es un desprecio por la teoría. Yo no veo estudios que hagan estudios, ¿no? Yo nada más veo que están intentando demostrar que Miller y Lacan son diferentes, ¿no? Y vamos a demostrarlo, que son cosas distintas, por supuesto que lo sabemos que son cosas diferentes, ¿sí? Sí, tenemos la obra de Miller, conocemos la historia, ¿verdad? La relación que existía, no somos tontos en ese sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, por supuesto que entendemos eso, ¿sí? Entonces tenemos todo este campo de impugnaciones, ¿no? De decir, no, es que ya hay por ahí alguien que descubrió, ¿no? El hilo negro. Freud no produjo sus conceptos, ¿no? Esos conceptos ya estaban y entonces lo único que fue sacarlos de aquí, sacarlos de allá. Tomó la libido de Havel Ellis, ¿no? Sí, sí, como que, sí, ¿no? Como que, sí. Y ciertamente es verdad que Freud explica de cada concepto de dónde tomó el término, ¿no? De dónde tomó la palabra, de dónde tomó el término, cuáles son los neologismos, cuáles son neologismos y cuáles no lo son. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí es muy simple, ¿no? O sea, la libido dice, no, es que él no inventó el concepto de libido, dicen, lo inventó Havel Ellis, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo tomó de ahí. Sí. Pues no es que lo haya tomado de ahí, ¿no? Lacan debió inventar la topología. O sea, Freud ciertamente dice que Ellis lo utiliza el término, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es como lo utiliza Ellis y otra cosa muy diferente es el concepto freudiano. Nada que ver, ¿no? O sea, el concepto freudiano no está en la libido de Havel Ellis y además ni siquiera lo toma de ahí, porque la libido libido es una palabra latina, ¿verdad? Que encontramos, por ejemplo, en textos muy antiguos, en San Agustín. San Agustín usa el término de libido en sus confesiones para referirse a la potencia y a la demanda sexual del varón. ¿Sí? A eso se refiere. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues es un término, es una palabra, pero el concepto es otra cosa, el concepto freudiano es otra cosa, y eso es lo que la enseñanza de Lacan nos viene a plantear.
que yo veo, y a lo mejor ya para ir cerrando un poco, Sí. porque mira, se nos va el tiempo súper rápido, ¿no? Pero para ir cerrando un poco, yo lo que veo es un desprecio también por la producción teórica. O sea, sí, ok, voy a topologizar, pero pues ¿qué es lo que voy a topologizar? Ok, que veo que es el mismo problema que la psicología. Voy a hacer estadística. Ok, me parece perfecto. ¿De qué? O sea, que lo que importa no es hacer estadística, sino la teoría que sucede. Sí, no, pero además la topología no son, teórico. pero la topología no son garabatos también, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Exacto. Mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí alguien me decía, no, yo voy a hacer mi tesis en topología, ¿no? Y yo le dije, Sí, oye, por bueno, supuesto, pues, por yo le dije, supuesto. mira, deberías de desarrollar algún tema del psicoanálisis, la sexualidad, el amor, las ideologías, hay muchas cosas que hacer en las que puedes topologizar, ¿no? Pero porque yo lo que veo es mucho eso, que hablan mucho de la topología, Sí. la topología en abstracto. O sea, no, yo quiero ver que topologicen, ¿no? Ujú. Y en un momento dado, pero el punto está más bien en creer que la topología y la matemática van a ser el garante de cientificidad del psicoanálisis, ¿no? Es decir, el psicoanálisis no es una ciencia, no es una ciencia humana, su objeto no es el hombre, ¿sí? Por lo tanto no es una ciencia, ¿sí? Es un sistema de pensamiento científico que es algo muy diferente a una ciencia, a una de las ciencias, no aspira a ser una ciencia. Ahí estaría buenísimo dedicar otro fragmento, ¿no? Donde habláramos de eso. ¿Qué diferencia hay Pues entre una ciencia y un pensamiento científico? sí, no, la ciencia no necesariamente es atea, ya lo decíamos, ¿no? Sí. Sí. Coloca a la verdad en el lugar de Dios, ¿no? Y entonces, pues, sí, perdón, pero el cientificismo, es decir, la ciencia de Freud, es decir, la ciencia de la cultura, ¿sí? no es científica por eso, ¿no? Es decir, lo que hace científico al psicoanálisis no es la posibilidad matemática o topológica, son formalizaciones, ¿no? Son útiles como formalizaciones Como dentro de la elaboración teórica. Como decía Alexandre Coiré, la ciencia es la teoría. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Sí, que decían los arpedonaptas que en Egipto, ¿verdad? Tenían que hacer los puentes y esas cosas, pues no hacían ciencia, recurrían a fórmulas. Los griegos al contrario, ¿no? Los griegos sí recurrían a la teoría, ¿no? La ciencia es la teoría, no la experimentación.